Buenas noches, bienvenidos, muchas gracias por confiar en esta iniciativa de la Federación Uruguaya de Pesas. Los voy a dejar con el coordinador de Deporte Federado, el señor Juan Ulloa, Autoridad Nacional. Muchas gracias por venir. Un placer. Le doy la palabra. Buenas tardes, buenas noches para todos. Felicitarlos primero que nada por un viernes aún de verano, con este clima no más lindo para irse para afuera o meter un poco de playa que estar acá. Así que bueno, el conocimiento siempre es bueno, así que felicitarlos por venir a seguir aprendiendo. Cuando la nueva Federación de Pesas, hace varias veces que nos juntamos, quedamos un poco desfasados con esas cosas de la vida, esos cambios, que demoró el amigo Tena decidirse a los presidentes y hacer ese paso. Yo me estoy yendo la semana que viene después de 5 años. Me hubiese gustado, la verdad, trabajar un poco más. Es una federación con un futuro y un presente muy lindo. Nos hubiese gustado el amigo Carlitos Pasos en esas planificaciones a largo plazo del deporte de élite y de proyección, de poder hacer un laburo un poco más profundo, más que nada en las juveniles y en esa proyección. Pero bueno, yo sé que ni bien asumieron, también hicieron cosas en esos campus, esas idas a Buenos Aires, a Paraguay, que ya volvieron, porque están allá. Por eso están todavía allá. Así que bueno, bienvenidos sea esos procesos y ponerse a andar rápidamente. Ya este año juveniles van a tener el Panamericano Junior en Asunción ahora en agosto. Así que bueno, rápidamente también se puede ponerse a ver resultados. Pero nada, no los quiero aburrir. Todos vinimos a escuchar, a aprender. Sé que hay de un montón de deportes. Así que bueno, todo lo que hemos hablado bastante con lo que es la parte de fuerza y potencia y aplicadas en esas transiciones a otros deportes, no solo obviamente a las pesas, mucho más a los otros. En otros países y en otras culturas es mucho más aplicado, acá a veces nos cuesta bastante. El doctor Veloso lo hemos estudiado bastante en el CEDEC, que también, si no lo conocen, es un centro divino de deporte de combate y de preparación de selecciones en los procesos no solo olímpicos, sino también de OESUR y del día a día de cada deportista. Así que nada, quería saludarlos, escucharlos un rato y a desearles que sigan metiéndole en algo tan lindo que todos partimos, que es el deporte. Así que vamos a ver. Ahora los voy a dejar con el profesor Carlos Pasos, coordinador de Fundación Deporte Uruguay. Es una de las personas que está en el deporte, no solamente es un dirigente, sino que es un sensei. Por lo tanto, la palabra del sensei es la palabra del sensei. Muchas gracias. Bueno, nos toca desde Fundación Deporte Uruguay, que es una entidad que está, pese a ser una asociación civil privada, está integrada por el Comité Olímpico y la Secretaría Nacional del Deporte. Y así trabajamos en conjunto con el área de deporte federado, el Secretario Nacional del Deporte y por parte del Comité Olímpico, la sección de coordinación técnica, que en ese momento estaba el señor Fernando Bucha, que hoy es el nuevo presidente del Comité Olímpico. Y desde Fundación Deporte Uruguay se da el apoyo a los deportistas que están en el ciclo olímpico, que participan a nivel de Juegos Olímpicos, Juegos Panamericanos o Juegos Sudamericanos. Y en las divisiones juveniles también. Y bueno, trabajamos durante los 5 años y hay logros muy importantes que están a la vista.
clasificaciones muy importantes a juegos, medalleros como el último Juego Sudamericano, 40 medallas, histórico, veníamos de 32 en Cochabamba, con muchísimos cuartos puestos, y eso también faltó poquito para lograr podio. En este periodo, sobre el final de este periodo, se consiguió un apoyo muy importante del gobierno que queda, esperemos que quede, que eso va a ser bien distribuido, y hablo de buena distribución por parte de las federaciones, que llegue indicado bien directo a los deportistas que tienen las mejores posibilidades para proyectarse y lograr puntos. Y parte vamos a decir, de la preparación y de la mejora de nuestros deportistas es la capacitación. Cuando el profesor Cejas me plantea la inquietud desde la Federación Uruguaya de Pesas hacer un curso de fuerza para todos los deportes, lo plantea en Secretaría de Deporte, lo plantea el Comité Olímpico, y obviamente es exitoso porque la condicionante de fuerza transversaliza todos los deportes. O sea, el trabajo de fuerza es sumamente importante. No digo que el resto de la valencia no, todas son importantes, pero fuerza transversaliza, ya sea como fuerza máxima, como fuerza reactiva, como fuerza de resistencia, como fuerza rápida. O sea, en todo incide. Entonces, ¿de dónde mejor que de los especialistas de la Federación Uruguaya de Pesas poder brindar ese conocimiento o poder brindar esas experiencias a gente de todos los deportes? Así que bueno, como decía Eduardo, felicitaciones por estar acá. Hoy no es un día para estar haciendo un seminario en taller, sino que es un día para estar en la playa, pero bueno, doble valor. Así que bueno, disfruten, y lo mejor para ustedes y para los deportistas que entrenan en estos 5 años que comienzan. Así que vamos, arriba. Después van a tener un genio del antidopaje, que no esperaba verlo, pero bueno, algunos ya, varios lo conocen, pero escúchenlo con mucha atención, porque la parte del dopaje es fundamental, no solamente para tener un deporte limpio, sino que la Agencia Mundial Antidopaje exige determinados parámetros y determinadas normas que hay que cumplir, que muchas veces no hay conocimiento por parte de las federaciones o los deportistas cómo lo tienen que cumplir, y ahí es donde arriesgan a sanciones que pueden ser por 2 años, 3 años, 4 años y quedar fuera del circuito. O que nuestro país quede fuera del cumplimiento y nuestros deportistas de ningún deporte puedan participar en eventos olímpicos. Así que si es una luz que tienen, y pregúntenle todo lo que se les ocurra. Bien, ahora los voy a dejar con los especialistas, con 2 profesores que son los técnicos de la selección uruguaya de levantamiento de pesas, con 2 profesores que han desarrollado atletas campeones nacionales y medallistas sudamericanos. Por lo tanto, tienen la palabra Marcelo Zufaro y Federico Franco. ¿Sí? Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Primero que todo, agradecer a toda la adhesión por este ciclo de charlas organizado por la Federación Uruguaya de Pesas, cuyo objetivo no solo, obviamente como federación, promover el desarrollo de nuestro deporte en Uruguay, ¿no? Sino que además este ciclo, esta primera charla sobre todo, está enfocado a tratar de transmitirles a ustedes todos los beneficios que tiene el uso de herramientas, de técnicas que nosotros usamos dentro del levantamiento olímpico de pesas, dentro de nuestro deporte, para el desarrollo de la fuerza motriz. ¿Ah? Obviamente todos nosotros somos conscientes de que cada deporte va a tener un perfil inherente de fuerza, un perfil inherente de potencia, de velocidad, ¿ah? Para que puedan ser ejecutados los gestos técnicos, los gestos deportivos propios de esa disciplina con la mayor eficiencia. Al margen de eso, todos esos deportes donde existen, digamos, grandes demandas
de realizar fuerza contra el suelo, ya sean aceleraciones, desaceleraciones, cambio de dirección, ya sea para sacarse un oponente, maniobras de cortes, saltos, lanzamientos. Todos esos tipos de gestos deportivos se ven, digamos, favorecidos por el uso de medios y metodologías que nosotros aplicamos dentro de nuestro deporte. Entonces, primero que nada, queremos presentar el deporte para los que no están familiarizados mucho con el levantamiento olímpico de pesas. Es un deporte en el cual, también se llama halterofilia. El concepto de levantamiento olímpico de pesas es para hacer una diferencia de que es el deporte olímpico, con respecto, digamos, para diferenciar lo que es levantamiento de pesas tradicional. El espíritu de este deporte es levantar la mayor peso posible, la mayor carga posible, desde el suelo hasta encima de la cabeza. Ese es el propósito. Para eso se tienen que desarrollar grandes niveles de aceleración a la barra, para que la barra logre alcanzar determinada altitud y colocarse por encima mío. Para esa disciplina existen dos tipos de movimientos. Un movimiento, el cual de un movimiento solo, la barra tiene que quedar por encima de mi cabeza, que por ejemplo lo que están ocurriendo en este momento en el audiovisual, es el arranque, o arrancada, o snatch. De un movimiento solo yo tengo que acelerar ese implemento a una altura mínima que va a estar determinado por mi estructura para yo colocarme debajo de ella. Por eso existe siempre un contramovimiento, o sea, un cambio de dirección. Yo me extiendo y después flexiono de forma explosiva para capturar el implemento. Ese es el arranque. Después existe otro movimiento, que es el envión, el levantamiento en dos tiempos, o clean and jerk, en el cual yo despego esa barra del suelo, la acelero y la coloco por delante, en posición de rack, en posición de soporte. Luego yo me incorporo y tengo un segundo tiempo donde voy a impulsar esa barra y yo volver a colocarme por debajo de eso. Entonces tengo un levantamiento en un tiempo y un levantamiento en dos tiempos. Obviamente, para lograr ese propósito, al margen de la fuerza que tengo que tener para poder despegar ese objeto al suelo, tengo que lograr grandes magnitudes de potencia. Por eso es un deporte, digamos, por excelencia de lo que es fuerza y potencia. Entonces, primero que nada, sería sensato hacer una aclaración, repito, para los que no están muy familiarizados, con lo que es, para mí, a mi manera de ver las cosas, mal llamado levantamiento de potencia. ¿Saben lo que es el levantamiento de potencia? El powerlifting. Es una disciplina que también es competitiva, que también se busca levantar la mayor carga posible, en los cuales existen tres tipos de modalidades o tres tipos de movimientos. Uno es el despegue o peso muerto, donde tengo que despegar un peso del suelo, completar una extensión total del cuerpo. Después tengo otros movimientos que son las sentadillas o cuclillas, donde yo tengo que la barra colocada en mi espalda, descender en cuclillas, romper un paralelo y volver a incorporarme. Y un tercer movimiento, que es el fuerza en banco o press banca, en el cual yo partiendo una extensión en banco supino de cúbito, o sea, acostado boca arriba, una extensión de brazos, yo tengo que dejar descender la barra hasta que toque el pecho y volver a hacer una extensión de brazos. ¿Por qué digo mal llamado levantamiento de potencia? Porque es la disciplina de los cuales yo tengo grandes magnitudes de fuerza máxima. Pero la potencia en realidad es muy baja. Es muy baja porque la velocidad, independientemente de que yo tengo que generar un buen nivel de potencia al inicio del movimiento, la velocidad de ejecución es muy baja. El tiempo que tardo, la tasa de desarrollo de fuerza, es muy alta. Es la manera de poder, digamos, entender la potencia. Es el trabajo sobre tiempo. Resulta que, por más que la magnitud de fuerza sea alta, la velocidad con la que se ejecuta es muy baja. En cualquier levantamiento olímpico, yo tengo unos 4 veces más potencia generada, si comparo un
máximo de un levantamiento de powerlifting por un levantamiento de halterofilia. Y lo que sucede es que también existe ese concepto de no saber entender la diferencia entre uno y otro y pensar que las metodologías son similares cuando no lo son. Porque es coherente entender que, claro, si yo hago una valoración de hasta dónde me puede servir a mí el levantamiento de fuerza o powerlifting, ¿no? Me ha llamado levantamiento de potencia. Para los deportes, ¿no? Me voy a encontrar que como yo demoro mucho en desarrollar esa fuerza, de repente no lo puedo aplicar o no vale una transferencia dinámica con los gestos deportivos. El gesto deportivo tiene la mitad o la tercera parte de tiempo para desarrollar esa fuerza. Estamos hablando de 450 milisegundos tarda un competidor en desarrollar esa fuerza máxima. Y yo me doy cuenta que cualquier gesto deportivo, sea un cambio de dirección, una aceleración, una tensión, yo aplico fuerzas al suelo por debajo de los 200 milisegundos. De repente eso no me va a hacer una transferencia para mi disciplina. ¿No? Y lo mismo pasa con la velocidad máxima. Digo, a mí de repente no me interesa tener una velocidad alta, final. A mí me interesa lograrla, desarrollarla en el menor tiempo posible. Con la fuerza es lo mismo. A mí no me interesa de repente la fuerza máxima altísima. Me interesa tener la mayor fuerza posible en el menor tiempo posible. Que es la otra manera de poder leer la potencia. La potencia fuerza por velocidad. ¿Se entiende ese concepto? Entonces, claro, de antaño, digamos, siempre se trató de desarrollar la potencia en los deportistas haciendo una conjugación de métodos, un contraste de métodos. Yo trataba de aplicar metodología de fuerza máxima, con metodologías de mover cargas a altas velocidades. ¿Ah? Sería el campo de la fuerza explosiva. Todo lo que es metodología de balística, o sea, de lanzamientos, metodología pliométrica, que es cuando yo incorporo metodologías aprovechando el ciclo de estiramiento-acortamiento. ¿Ah? Y en la combinación de esas metodologías, la mayoría de los entrenadores trataban de desarrollar potencia con gestos que fuesen presentar una biomecánica similar dentro de su deporte. ¿No? Lo que sucede es que lo que es tendencia a nivel global, en realidad es trabajar sobre realmente los movimientos que biomecánicamente presentan desarrollos de potencia. Que dentro de esa curva fuerza-potencia yo voy a encontrar que lo que genera mayor potencia van a ser los ejercicios de levantamiento olímpico y sus derivados. Eso básicamente es lo que voy a tratar de argumentar y justificar esta charla. Que es un hecho de que de repente la idiosincrasia, una cultura, digamos, sudamericana haya sido de las últimas en incorporar el levantamiento de pesa dentro de la preparación física deportiva. ¿Ah? Por un concepto de idiosincrasia. Siempre las pesas se vieron como que son nocivas o que te dejaban lentos, cuando en realidad se pasa por un tema de cómo se aplica esa regla. ¿Ah? Pero básicamente yo quería mostrarles, informarles cómo se trabaja, cómo se desarrolla esa fuerza explosiva, esa potencia dentro de nuestro deporte. Y cuáles son esos medios que después se van a utilizar en otros deportes. ¿Y por qué? ¿Ah? Primero que nada, nosotros tenemos esos ejercicios, esos movimientos, que son los clásicos, que son el arranque y el envión, o sea, ese movimiento donde yo lo levantaba de un movimiento sobre la barra, por encima mío, y el otro movimiento que sean dos tiempos. ¿Ah? Para lograr esas capacidades, nosotros vamos a tener que trabajar sobre ejercicios de fuerza y ejercicios de potencia. ¿Ah? Los ejercicios de fuerza que nosotros trabajamos van a ser todo el espectro de las sentadillas, sentadillas con la barra atrás, sentadillas con la barra adelante, porque, como habrán podido apreciar en los audiovisuales, la persona después que aceleró el objeto tiene que colocarse bajo el objeto. Entonces tiene que tener la capacidad, fuerza a nivel estructural y a nivel neuromuscular para poder amortiguar, absorber la carga y poder incorporarse. Y en el caso del segundo tiempo, después va a tener la potencia suficiente para transferir esa energía a la barra y poder colocarse por debajo. ¿Se entiende? Lo mismo pasa con los ejercicios
asisten a la fuerza para poder despegar ese objeto, que son los llamados tirones, que también se utilizan mucho dentro de la conversión física de la fuerza. El tirón es un despegue de la barra, donde yo voy a subir esa barra de forma controlada hasta la rodilla y a partir de la rodilla, de forma volitiva, intentar acelerar la barra lo más veloz posible. Eso es lo que a mí me genera la fuerza para despegar esa barra y poder acelerar esa barra. Y la tercera familia que tengo son los ejercicios de empuje. Yo voy a tener los ejercicios en los cuales yo voy a desarrollar la fuerza estructural para poder soportar las cargas por encima de la cabeza. Eso serían los ejercicios de fuerza. Tengo los clásicos, después voy a volver en unos minutos. Y después tengo una familia que son los ejercicios de potencia. ¿Y en qué consiste esos ejercicios de potencia? En la fase, digamos, de aceleración. Solamente en la primera fase. ¿A qué me refiero con eso? Que se habrá podido apreciar tanto en el arranque como en el envión, yo dije que el objetivo era colocar el mayor peso posible por encima de mi cabeza. Para eso, yo voy a acelerar la barra y alcanzando la altura mínima, con el mayor peso posible, la altura mínima, yo voy a colocar debajo de la barra. Entonces lo que tengo yo es un cambio de dirección. Yo acelero hacia un lado y acelero hacia el otro. Que es las cosas más, digamos, difíciles de lograr a nivel control motor en cualquier deporte. Yo citando a Drago Stanica, que es un entrenador de origen rumano, que es el entrenador del equipo brasilero, en una charla, hace unos 10 años atrás, le preguntaba a la gente que había asistido, ¿cuál es la capacidad más difícil de lograr en el deporte? Que asegura el éxito deportivo. Y el cambio de dirección. O sea, ¿por qué Maradona es Maradona, Messi es Messi? En todos los deportes, las personas que tienen capacidad de realizar, acelerar hacia un lado y acelerar de forma contraria, por ejemplo, tienen mayor capacidad de éxito. O sea, la cosa más difícil de lograr es el control motor. Eso sería implícito en los levantamientos clásicos. Ese es el justificativo de por qué hay entrenadores que trabajan sobre ejercicios clásicos en sus deportes. Porque consideran que por la plasticidad de nuestra corteza motora, si yo aprendo a tener la capacidad de dar una orden, dar una contraorden, yo genero adaptaciones a nivel de control motor. Y eso puede ser transferible a otros tipos de gestos deportivos dentro de esa disciplina. ¿Se entiende eso? Y dentro de lo que son ejercicios de potencia, yo le decía que yo no voy a tener la fase del cambio de dirección. Yo solamente voy a acelerar el implemento. Son los ejercicios que yo voy a trabajar con cargas menores, un 70-90% de lo que yo trabajaría con el ejercicio clásico, y a mí me permite mayores velocidades. ¿Y por qué se trabaja tanto con los de potencia? ¿O por qué hace décadas que algunos deportes han incluido este tipo de movimientos? Es porque si ustedes observaron los audiovisuales, las palancas, o sea, cómo se extiende ese cuerpo, es una famosa triple extensión, que es tobillo, rodilla y cadera, y el profesor de origen argentino de Anselmi, son saltos encubiertos. Es un salto, la diferencia es que yo en vez de estar saltando en altura, estoy transfiriendo esa energía a la barra. Eso se mide en los kilos. Mientras yo más kilos que estoy acelerando, es como si hay una correlación directa con el salto vertical. Que fue una de las primeras cosas que se detectaron. Hace décadas hay estudios en muchas partes del mundo, en los cuales las primeras cosas que llamó la atención de los levantadores de pesa eran la capacidad de salto vertical y la capacidad de sprint, o sea, de acelerar. Cuando son deportistas que no tienen saltos, no saltan a no ser que estén haciendo una fase de preparación general y no salen a correr, lo explotan, lo pican. ¿Pero qué sucedía? Que ese tipo de mecánicas están involucradas de forma natural en la biomecánica de esos levantamientos. Yo estoy ejerciendo fuerza sobre el suelo
y el espíritu de este deporte es generar la mayor aceleración posible a esa barra una vez que pasa por ella. Entonces, esa misma mecánica puede ser traducida a lo que es un salto. ¿Se entiende eso? Por eso que por ejemplo, los lanzadores, los saltadores a nivel de atletismo, hace décadas que utilizan este tipo de movimientos. O los velocistas, hace décadas que trabajan otros movimientos. Y otras disciplinas que también hace décadas que trabajan otros movimientos son los lanzadores. Si ustedes observan el segundo tiempo, ¿no?, que es cuando la persona empuja el peso en forma explosiva, está haciendo un lanzamiento, es un balístico. A veces la gente no, digamos, en la naturaleza del movimiento no se da cuenta de que está lanzando el peso de la manera más explosiva posible. ¿Ah? Por eso los lanzadores, jabalinas, martillo, disco, hace décadas que trabajan sobre este tipo de ejercicios auxiliares o accesorios. ¿Ah? Es completamente lo opuesto a repente tendencias que son completamente equivocadas de acelerar una mancuerna o acelerar una barra. Yo cuando acelero una barra y me estoy trayendo potencia de empuje, vos estás frenando la barra en el final del recorrido. Vos estás con una mancuerna, lanzando con una mancuerna, vos estás frenando al final del recorrido cuando tendría que ser el momento con más velocidad. Si biomecánicamente yo le estoy creando un patrón de movimiento incorrecto. La ventaja que tiene la naturaleza de estos movimientos es que yo nunca desacelero el movimiento. Lo que la desacelera es la gravedad. Esa es la ventaja que me genera. Yo nunca dejo de acelerar, ni cuando tiro, ni cuando empujo. ¿Se entiende ese concepto? Esos productos justamente de la mecánica. Si ustedes han apreciado la mecánica, tiene un concepto a nivel mecánico muy puro. El tronco se conoce siempre derecho. Por eso también hay mejoras que, digamos, son colaterales a lo que es estos movimientos. ¿A qué me refiero con eso? A que yo, justifiqué por qué mejora el salto vertical, por qué mejora una aceleración, por qué mejora una desaceleración. ¿Cómo mejora una desaceleración si estoy bajando a amortiguar un peso, aprendiendo a absorber el impacto, no solo de mi cuerpo, sino del sistema con la barra? Entonces todo ese tipo de mejoras a nivel mecánico también vienen acompañados de mejoras a nivel estructural. Digo, ¿por qué, por ejemplo, la sentadilla de arranque? ¿Saben la sentadilla de arranque? La sentadilla con la barra acá, donde yo desciendo y subo. ¿Ah? Se usa prácticamente en todos los test de evaluación funcional, para ver el grado de flexibilidad, amplitud, control, propiocepción, porque tienes que equilibrar un peso que está por encima de tu cabeza, cuando en realidad es algo completamente básico para cualquier trabajo de peso. El concepto es la funcionalidad que tiene el trabajo con estos ejercicios. Pues yo durante el aprendizaje, ¿no?, durante el aprendizaje técnico, la persona va adquiriendo flexibilidad, amplitud de movimiento, una conciencia sinestésica muy grande, porque no solo tiene que equilibrar su cuerpo, tiene que equilibrar un cuerpo con un peso por encima de su cabeza que desplaza su centro de masa por encima del cuerpo. Por eso es que mejora mucho el equilibrio, la coordinación. ¿No? Ya el concepto de trabajar con un gesto técnico, una gran demanda, a nivel control motor, a nivel perceptivo, mejora ese bagaje motor. ¿Se entiende ese concepto? Muy bien. Entonces, básicamente, y dentro de esos movimientos de potencia, los más populares, porque obviamente va a haber categorías o zonas de acuerdo a la transferencia dinámica que tenga con el gesto del deporte o con la preparación del atleta, existe un montón de variantes. Por ejemplo, las más usadas son las colgadas, donde yo no parto el peso del suelo.
El peso del suelo se lo despegaba y después se le daba a partir de la rodilla. Entonces se trabaja mucho con las barras colgadas de la rodilla o de medio muslo. Entonces ya tengo una estabilización del raquis lumbar mucho más grande, tengo menos riesgo y me aseguro solamente trabajar la fase tensora. ¿Ah? También se trabaja mucho con pliometría, que la pliometría la ven implícita en el contramovimiento. Por eso de repente usted cuando ven el centro de alto rendimiento, deportistas trabajan con la barra que sube y baja. Porque la subida y bajada es un contramovimiento donde yo cargo potencia elástica y como cuando ustedes saltan, que bajan y suben, lo mismo. Entonces en ese tiempo van a ver que cargo, que disipo, cargo y tiro. ¿Ah? Para una familia muy grande de, digamos, auxiliares o accesorios que también va a depender de las capacidades del deportista. ¿Ah? Yo sé que obviamente siempre existió ¿qué pasa? Incluso pasa con muchos entrenadores que ustedes de repente hablan que el desarrollo de la potencia la buscan, como decía anteriormente, buscando otros tipos de mecánicas por un tema de dificultad técnica. Nosotros que estamos acá adentro, no consideramos que invertir en el aprendizaje de estos movimientos no lleva tanto tiempo y que es mucho más beneficioso poder invertir. Antes de pasar a mi colega, quiero citar, por ejemplo, un ejemplo. Hace unos 20 años, un poquito más, me tocó la suerte de ir a cenar en Argentina, ¿no? El Centro Nacional de Alto Rendimiento. Y a mí lo que me extrañó ver niños precubres, tipo 11, 12, 13 años, haciendo levantamiento libre. Yo de repente les pregunto y dice, pero ¿cómo a esta edad ya están haciendo esos ejercicios? Y a mí me decían los profesores, y nosotros invertimos desde chicos en esos ejercicios, o cuando tengan 15, 16, 17, 18 años, pueden realmente desarrollar grandes niveles de potencia con una muy buena técnica. Es solamente un tema de invertir el tiempo adecuado en las fases iniciales. ¿No? Está más fresquito, más permeable, todo lo que es conversado. ¿No? Y ahora yo venía hablando de todo lo que es la parte deportiva, pero también existe una parte recreativa. Una parte, digamos, donde incluso se ha popularizado lo que es el tipo de movimientos que ustedes habrán visto, que sería el ámbito del cross. Yo para eso le voy a dar pie a mi colega y compañero, Federico Franza, que me va a hablar un poquito de la utilización del levantamiento olímpico del cross. Bueno, la presentación está hecha, así que nada, quiero agradecer a todos por venir, como repitieron las autoridades, o sea, una fecha y un horario y un día bastante particular, así que nada, muchas gracias a todos por venir. Y bueno, me tocó hablar capaz de un tema polémico, porque la utilización de las pesas en el deporte de competencia está un poco más aceptada, digamos, porque es algo de alto rendimiento, que lo estamos usando para el alto rendimiento, o sea, es coherente. Pero, ¿qué pasa cuando se empezó a implementar el uso de algo tan difícil con personas que por ahí no estaban aún preparadas para hacer eso, ¿no? Y ese mito que teníamos hace 10, 12, 15 años atrás de que las pesas lastimaban. Entonces, empezó a surgir un fenómeno a nivel mundial, que yo lo llamo nuevo fitness, pero con marcas, por ejemplo, CrossFit. El CrossFit no es una metodología, sino que es una marca, es un producto, un servicio, creado por un grupo de personas para usarlo en tiempo, básicamente. Cuando surge el CrossFit, hace mucho tiempo, la gente que está más vinculada, capaz ha visto los primeros CrossFit Games, que fue gente con sillita de plástico y unas barras y gente haciendo arranque de manera horrible. Eso disparó a nivel de las federaciones internacionales, en este caso de la Federación Internacional de Pesas, una alerta, porque dijeron, bueno, tenemos que mejorar la reputación de esto, porque ¿qué está pasando? Entonces, en principio, hubo como un choque de disgusto, pero después dijeron, ¿qué pasa si colaboramos con esto? ¿Qué pasa si esto se hace popular
y la gente empieza a usar y se pierde todo ese mito que hay sobre las pesas y lo usamos para que... Entonces ahí como que se cambió el paradigma y dijeron, vamos a ayudar y vamos a hacer esto mejor. Entonces, CrossFit empezó a usar herramientas para popularizarse, tanto deportivas, que es la que vamos a ver ahora, pero también marketing, alianza con marcas estratégicas, cuando se alió con Reebok, con ESPN, empezaron a pasar las competencias en ESPN, empezaron a franquiciar su marca y empezaron a brindar capacitaciones, que capaz que hay un montón que deben tener acá el Level 1 y todo eso. Entonces empezaron a vender capacitaciones. Entonces, en cierta manera, la Federación Internacional colaboró con esas capacitaciones, brindando información sobre el levantamiento de pesas, que básicamente es lo que estamos haciendo ahora nosotros con todos ustedes en una escala mucho menor. Entonces, el éxito que tuvo CrossFit y otras marcas, ahora está Jairo de moda, todavía no está usando pesas, es un hecho que lo van a usar, y otras metodologías a nivel mundial, bueno, el éxito del marketing, el éxito de la difusión, el éxito de la expansión a nivel global, porque hoy en día hay alrededor de 15.000 gimnasios de CrossFit afiliados, 190 y pico de países, y si suman eso a todos los gimnasios que no son afiliados, por ejemplo acá en Uruguay deben haber 5 afiliados, pero ¿cuántos gimnasios de CrossFit hay? En realidad son más de 100, porque 2 por departamento, 40, entonces hay muchísimo. Entonces, ¿a qué se debe el éxito de eso? Vamos a entrar solamente en la parte metodológica deportiva, que es lo que nos interesa, ¿no? Cuando surge el CrossFit, que surge en Estados Unidos en realidad, los locos estudian la necesidad global de su población. Los primeros 3 pilares, los que hicieron en el banco conocen esos esquemitas, los primeros 2 pilares están apuntados principalmente en la población de Estados Unidos, donde hay un grado de índice de obesidad y de sedentarismo. Entonces, no surge como un tema deportivo, que es lo que vimos después en ESPN, y que todos los gimnasios cuando surgen apuntan a eso, a que la gente se mate para competir, pero en realidad surge por una necesidad social, ¿no? Por sedentarismo y obesidad. Entonces basan sus primeros 2 pilares de su pirámide del producto en la nutrición y en la condición metabólica. Básicamente quería que la gente comiera bien y saliera de su casa a hacer algo, ¿no? Y la cultura yankee, de por sí, desde la educación primaria, basa su educación física en movimientos gimnásticos de fuerza y potencia y deportiva. O sea, todo el deporte en Estados Unidos apunta a competencia deportiva. O sea, cuando vas a clase de educación física, vas a realizar un deporte, sea cual sea, o tenés que, para probar educación física, tenés que ser parte de un plantel deportivo del colegio, lo que sea. Y los movimientos gimnásticos y de levantamiento hacen parte de la educación física, básicamente. O sea que la gente ya estaba capacitada, capaz, o tenía conocimiento de esos movimientos desde el infancia. ¿Qué pasa? Esto era para Estados Unidos. En el mundo eso no funcionaba así. Acá no funciona así. Acá una persona va a un gimnasio CrossFit con 20 y pico, 30 años y sabe hacer una sentadilla. O tiene capacidad hasta para agacharse a hacer una lagartija, o no pueden sentar a colgarse de una barra. Porque así tienen esos centros, pueden entrar. Entonces, surge una necesidad extra a ese problema. Entonces, ahí es donde tienen que los especialistas de sus deportes poder colaborar y no ponerse en contra de esas metodologías para poder ayudar a que esa población se realice mejor la tarea y que venda mejor su producto, básicamente. ¿Y por qué el levantamiento es tan importante en esa metodología y por qué tenemos que intervenir tanto de manera positiva? Este cuadro, no sé si llegan a ver, pero si no capaz después lo buscan, es cómo CrossFit enseña a distribuir el trabajo según estos pilares, estos 3 del medio, en una semana. Y todos los gimnasios que hacen ese famoso Level 1 después aplican eso para el público general. Entonces, en una semana de 5 días, por ejemplo, se trabaja 3 días de levantamiento, de manera pura. Que es muchísimo para una persona normal.
3 días sin conocimiento de nada, y eso sumado a que los días que se trabaja de manera de acondicionamiento metabólico se usa en ejercicios de levantamiento de pesas en sus ejercicios metabólicos del día. O sea, básicamente se trabaja el levantamiento olímpico todos los días. ¿Ah? Y muchas veces enmascarado con otros ejercicios que capaz no se han vuelto, o sea, un lanzamiento de pelota, que estamos trabajando en el levantamiento olímpico, porque básicamente, como decía Marce, se trata de, bueno, la primera definición, la deportiva, llevar un elemento desde el piso hasta sobre la cabeza, esa es la definición del deporte del levantamiento. Pero en sí, el levantamiento de pesas consiste en combinar ejercicios pliométricos con lanzamientos para mover un elemento de mayor carga a mayor velocidad posible. Entonces, cuando estamos haciendo una cuclilla en un lanzamiento de la pelota, estamos haciendo ejercicios también enmascarados con otra, o por ejemplo moviendo una pesa rusa o llevando una mancuerna sobre la cabeza. Entonces, esto fue un pilar gigante en lo que fue CrossFit y en lo que marcó su éxito, porque esta receta funciona. Funciona deportivamente. Una persona que es totalmente sedentaria va a un centro de CrossFit, le cuesta, y a los 2 meses se siente como que, mira, no sabía que podía saltar la cuerda, no sabía que podía trotar, no sabía que podía levantar una barra por encima de mi cabeza. Entonces, esto hace que destape enorme cantidad de ventajas, que es lo que vamos a ver ahora, de que esto se implemente y que le traiga beneficios también a la federación y de la federación a las personas. Ahí como hablaba, ¿ya? Bueno, lo que le hablaba de los accesos mundiales que tenemos a todo esto, porque por ejemplo, si éramos levantadores de pesa, íbamos un día a Vietnam a pasear y queríamos entrenar, ¿a dónde ibas a ir a entrenar? ¿Entendés? CrossFit lo que hizo fue, bueno, le disponibilizó barra, discos, ambiente idéntico en todo el mundo. Capaz que tendrán un adornito diferente, pero les puedo asegurar que en cualquier parte del mundo van a encontrar un lugar para levantar pesas. Porque me pasó. Y a los que viajaron, que van a un viaje a Colombia, les ha pasado. Otra ventaja que tenemos es la desmitificación de ese trabajo. O sea, la gente iba y se enfrentaba con algo que capaz no lo iba a hacer por voluntad propia. Nadie por voluntad propia dice, hoy tengo ganas, me levanté con ganas de ir a aprender levantamiento de pesas. Y le va a pasar. Pero sin embargo, si iban a un lugar a condicionarse físicamente y el trabajo del día consistía en levantar ese objeto, vamos a probar a ver qué pasa. Y mucha gente se sacó ese mito de las pesas lastiman, o esto no lo voy a poder hacer nunca en mi vida. Vino a las Olimpiadas y hay un tipo con la barra y le dice, qué impresionante, nunca voy a poder hacer esto. Y sin embargo, esto te abrió las puertas a que conozcas y lo pruebes, y por ahí sí eras capaz de hacerlo. Entonces eso, al deporte y a las personas en sí les sirve también, ¿no? Como ventaja. Bueno, múltiple beneficio tanto para la salud física como mental, porque bueno, la física es evidente, pero la mental, la gente que es asidua de esos lugares se da cuenta que tiene algo mágico que te atrapa y te hace querer ir más seguido, ir más. Hay gente que inclusive ese día toca descanso y va a tomar mate, como que te genera algo también beneficioso. Hay gente que capaz no tiene un contacto social, es un lugar para poder generar vínculos y demás, hacer parejas. Como si me señor ahí, y ahora estamos esperando el segundo. O sea que tiene un aspecto social medio habitual también. Y después otra cosa muy positiva que tiene este tipo de metodología es que tiene la capacidad de adaptar todo. Entonces eso hace que sea muy inclusivo. Gente con deficiencia, con problemas mentales, con problemas físicos. Inclusive me puedo animar a decirles que hay pila de lugares que conozco que hasta se alegran que llegue gente así. Porque también es capacidad de ayudar a alguien que la necesita. Llega un atleta, mega atleta y dice, ¿cómo lo ayudo? Pero llega alguien que tiene necesidad de verdad y digo, qué bueno, a este lo voy a ayudar. Entonces tiene eso también que es muy positivo para la sociedad en general. Pero la ventaja también lleva un montón de desventajas, ¿no? Y hay muchas que las conocemos. Primero, todo este volumen de gimnasios y cosas que hablamos al principio hace también que aumente la demanda de personal. Y se tiende a contratar mucho personal un poco menos capacitado, pero hay necesidad de hacerlo porque necesitas cubrir toda esa demanda de alguna manera y
Y muchas veces el público o tu clientela no amerita a alguien profesional y terminas contratando gente más basada en la recreación por un tema de costo de gimnasio. Entonces es un problema porque estás trabajando movimientos muy complejos con gente que no está capacitada para enseñar esos movimientos. Y esto sumado a la otra desventaja de clases muy limitadas en tiempo, porque entre el que llega y termina y entre entrar en calor se termina trabajando 40 minutos y vos tenés que explicarle a una persona que recién llegó y es su primera clase cómo levantar una barra por encima de su cabeza, y el otro que te apura, que hace 2 años que hace eso. Entonces eso conlleva a ejercicio malo, hasta lesiones o gente que abandona. Clases muy numerosas, porque las clases no pueden ser de 4 o 5 personas, por lo general son de 20 o más en horario pico, y eso hace que no puedas tener atención suficiente sobre cada una de las personas. Alta motivación al ego, que, para mí este es el gran problema de la desventaja que tiene esta metodología, que la gente se lesiona, se rompe, se sobrecarga, y no es porque la barra te lastimó, es por tu ego, porque no hay un control. Por ejemplo, nosotros en pesas trabajamos sobre el porcentaje de tu máximo, sobre cantidades pensadas, está todo como armadito, pero acá no, acá imaginen que ustedes todos juntos en una clase de CrossFit con barra y yo no puedo estar diciendo no, vos calculándote tu 60%, al otro el 70%, es imposible. La carga de esa demanda y la intensidad de esa demanda. Y el ego de esa gente, así como hay toda esa movida social, hace que si tu compañero está levantando 100 kilos al lado, vos lo querés hacer. Y eso es lo que rompe. No es el deporte, no es la marca, no es, lo que rompe es lo personal. Bueno, repetí lo del límite de tiempo y no existe la periodización. ¿Qué pasa? Es un producto que vos lo tenés que vender. Entonces tiene que ser entretenido y demandante todos los días. Vos tenés al que viene el lunes, miércoles y viernes, al que viene el martes, jueves y sábado. Entonces no podés decir, bueno, mira, el jueves descansan y cerrar los gimnasios, es imposible. Entonces todos los días tienen que hacer una clase más o menos intensa con su complejidad y todo para que esté todo el público cubierto con su alta demanda. ¿Qué pasa con el que va de lunes a sábado? Se rompe. Porque no está preparado para eso. Capaz que es un tipo que durante mucho tiempo sí lo hace y lo es capaz de hacer. Y uno le puede decir a tu cliente, vos miércoles no vengas. Que nosotros en las pesas sí podemos decir, hay gente que va 3 veces por semana y yo te marco el descanso, mira, martes, jueves y sábado descansas. No vengas. O si venís, con el martes tiramos o hacemos un trabajito técnico y demás. Pero acá es imposible hacerlo porque el producto no te permite. Y si yo lo hago en mi gimnasio, a mí no me sirve esto, voy al otro gimnasio. Entonces son desventajas que, de alguna manera, nosotros como federación tenemos que tratar de ayudar a que la gente que brinda este tipo de productos lo pueda hacer de la mejor manera, más óptima posible. Entonces lo que yo propongo son algunos consejos y soluciones para que puedan hacer más llevadero, tanto como entrenadores, capaz que un montón acá, como usuarios de ese tipo de servicios. El primero es acudir al centro afiliado de la Federación de Pesas, porque no es porque nosotros seamos la Federación de Pesas y queremos que vayan los afiliados, sino que desde hace un tiempo estamos trabajando y vamos a seguir trabajando un poco más fuerte en brindar capacitaciones como esta más seguido y más puntuales a determinada población. Y si la gente o clubes afiliados, van a tener acceso de primera mano a esa información. O sea, nosotros brindamos la comunicación toda a esos clubes y el beneficio capaz de que solo afiliados pueden hacer y pueden aprender mucho más que mirando capacitaciones por YouTube, que no saben quién les está mirando, entonces estás aprendiendo de primera mano de especialistas, en este caso del levantamiento en particular. Capaz que los gimnásticos con gente más apuntada a los gimnasios, a los gimnásticos, al de calistenia, al atletismo, etc. ¿no? Cuestionar el conocimiento de los entrenadores o especialistas. O sea, no está mal que cuando vayan a un centro pregunten quiénes dan la clase. Que ustedes van a aprender, yo que sé, en computación. Y cuando van a una universidad preguntan, vos, ¿cuál es el currículum de los profesores? ¿Por qué un gimnasio no puede ir y preguntar al profesor qué currículum tiene? ¿No? Pues de repente salió de ir a un viaje a Bariloche con niños de recreación y después me vino a la clase de arranque en guión. Yo como el que esté comprando el producto voy a cuestionar eso.
era donde haya gente que capacitada, especializada para enseñarme eso. En lo posible hacer uso de horarios con menos concurrencia para evitar lo que hablábamos de la desventaja. O sea, si puedo ir al mediodía, ¿por qué voy a ir a las 7 de la tarde? Voy al mediodía, que está el profe conmigo de mano y me puede explicar las cosas de mejor manera. Trabajar a mi propio ritmo, ¿no? No el ego, a mi propio ritmo y a mi propia carga. Ser constante, o sea, cuanto más constantes somos, más rápido nos vamos a adaptar, más rápido vamos a aprender y más beneficio vamos a tener. Escuchar al cuerpo, que estoy cansado, descanso, o voy más lento, pero siempre respetándose. Lo mismo, hay mucho ego de que no, hoy tengo que ir de vuelta, hoy tengo que ir de vuelta. Y ser consciente de que no es una herramienta de especialización. O sea, si quiero ser pesista, no puedo hacer CrossFit. ¿No? Es una herramienta para condicionar público general y para tener una buena condición, como la pirámide del principio. O sea, si queremos una especialización en un deporte en particular, competitivo y mejor, levantar más kilos, como lo que quiere la mayoría de los crossfitters, tenés que buscar especialistas para eso y no un centro que te da clase para 20 y pico personas. ¿No? Y creo que por ahí. Muchas gracias. Bueno, y cerrando un poquito la charla de hoy, que vimos bueno, el impacto, el abordaje que tiene la técnica de levantamiento olímpico en lo que es preparación física deportiva y el impacto que tuvo a nivel social dentro de lo que es la actividad recreativa como el CrossFit. No queremos terminar sin antes decirles que el objetivo de esto, como comencé, les decía, es tratar de informar un poquito sobre el alcance que tiene las medios y metodologías utilizadas en el levantamiento olímpico para esa mejora deportiva. Para ello queremos decirles que estamos obviamente a la orden, ¿tá? Ya sea a nivel de entrenadores como de atletas, ¿tá? a la orden para capacitar entrenadores en otros deportes, para ayudarlos a llevar a sus atletas a la mejor nivel posible. Y también estamos, digamos, a la orden y nos complacería trabajar con muchos de ustedes, como se trabaja en el resto del mundo. En el resto del mundo hay sitios de entrenadores, están los entrenadores principales, donde se trabaja, digamos, los aspectos, se abordan los aspectos técnico-tácticos de la disciplina. Después, en equipos, si hay un especialista de fuerza y potencia. Así trabajan en todos los centros de rendimiento. Donde el especialista de fuerza y potencia no es un especialista técnico de ese deporte, es un especialista técnico de las pesas, del levantamiento de fuerza, de todo lo relativo al desarrollo de la fuerza máxima y de la potencia. ¿Ah? Entonces no duden en consultarnos, estamos para trabajar junto a ustedes, así que cualquier cosa estamos todos a las órdenes.